Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Soy el pastor Samuel Ortega y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el estudio del tercer grupo de libros del Antiguo Testamento, identificados como los Escritos. Allí encontramos libros sapiensales, libros poéticos, libros históricos que nos narran y nos complementan todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Iniciamos con el libro de Job. El libro de Job se identifica probablemente como el libro más antiguo de toda la Biblia. El libro de Job se estima que va a ser escrito en tiempos de Abraham o incluso antes de Abraham. Estamos hablando de el año 2000 antes de Cristo hacia atrás. El tema central básico de este libro es la soberanía de Dios. Y bueno, hablemos un poco de Job. Este libro es un libro poético, todo es una poesía allí, donde hay un hombre llamado Job que es justo y recto delante de Dios y busca lo mejor para su familia, para su hogar, para su casa. Sin embargo, después de una conversación un poco misteriosa en el cielo entre Dios y el adversario, vienen una serie de pruebas que se le presentan a Job. Son unas circunstancias no provocadas por Dios, ¿sí? Ni promovidas por Dios. Pero Job las experimenta donde pierde su trabajo, pierde su familia, pierde su salud. En medio de esta aflicción, Job sigue confiando en Dios, sigue adorando a Dios. Pero en el camino, poco a poco, su actitud empieza a cambiar. No su fe, pero sí su actitud. Y esto es clave para entender la historia. Su fe no es que falle. Él sigue confiando en Dios, pero lo que va a cambiar en el transcurso de la narración es su actitud hacia Dios. La Biblia enseña que después vienen tres amigos quienes vienen a consolar a Job y hacen una buena labor al comienzo, que es acompañarlo y guardar silencio. Eso es algo bueno que hay que hacer cuando una persona está pasando aflicciones. Sin embargo, después de un tiempo deciden hablar y quieren venir a ser predicadores, a ser consejeros, pero fallan porque en su intención de quererle mostrar a Job que Dios es bueno, que digamos que esa intención no era mala, ¿sí? Que Dios es justo, que Dios todo lo que hace lo hace por una razón. El problema es que esa razón es una acusación que ellos hacen hacia Job errada, donde ellos en medio de sus palabras sabias, entre comillas, le manifiestan a Job que todas estas cosas malas que le están pasando es probablemente por causa de un pecado o algún pecado que él cometió contra Dios. Y este es el error de los amigos de Job, ya que Job no había cometido ningún pecado como para implicar todas las situaciones malas que estaba experimentando, ¿sí? Algunos podrían decir que, bueno, todos somos pecadores y no merecemos nada bueno de Dios. Y hasta cierto punto esa es una verdad, pero es una verdad a medias. Dios en su infinita misericordia nos da cosas buenas, ¿sí? Aunque no las merezcamos. Pero hay otras que en la vida permite que las disfrutemos cuando las trabajamos, cuando nos esforzamos. Sin embargo, Job está viviendo y experimentando una serie de aflicciones. Por ello, él empieza a defender su inocencia cuando le acusan. Él dice, no, yo no he hecho nada, yo no he pecado contra Dios. Y defiende su inocencia, pero se va cansando y su actitud va cambiando, hasta que llega al punto de recriminarle a Dios, ¿sí? Y de cuestionar a Dios. Pero lo maravilloso de este libro es que Dios no se desagrada de esta actitud de Job. Todo lo contrario. A Dios le agrada la honestidad de Job. Porque aunque él se queja contra Dios, no duda de Dios. Sigue confiando en Dios.
aunque se queje y aunque sienta que Dios no está con él. Y por eso llega un punto en el que él exige que Dios le responda. Y eso es la condición que muchas veces las personas experimentan o experimentamos cuando pasamos momentos de aflicción. Le pedimos cuentas a Dios y le exigimos que nos responda. Pero la gran historia de Job termina con un Dios que responde a la oración de Job. Qué interesante. Él sí responde, pero no responde la pregunta de Job, donde básicamente él está cuestionando por qué le pasan cosas malas a las personas buenas. Una pregunta que muchos nos hacemos cuando pasamos por el valle del dolor y queremos una respuesta de Dios. Pero Dios le responde a Job de una manera singular. Él no le responde el por qué pasan estas cosas. Tampoco le responde el para qué. Nada de esas cosas que a veces uno escucha por ahí. A veces le dicen a uno, no preguntes por qué Dios, sino para qué Dios. No. Eso ni siquiera es bíblico. Pero en el libro de Job, nada de esto Dios responde. Lo que Dios hace es manifestar su soberanía. Y lo que él dice es, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las galaxias, cuando le puse el límite al mar, cuando le puse, cuando hice las criaturas marinas, cuando hice el gran Leviatán? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué esta respuesta tan rara de Dios? ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere darle a entender a Job, y es lo que nos quiere enseñar a todos nosotros a través de este libro, es que el mundo y el dolor que hay allí, y el pecado, y la aflicción, y las consecuencias, y todo lo malo que está en el mundo, es una cuestión muy compleja de comprender para la mente humana, ¿sí? La complejidad del dolor, de las dificultades y de las crisis son incomprensibles para la mente finita humana, ya que nosotros ni siquiera podemos saber por qué Dios hace un animal tan feo, tan peligroso como el Leviatán, por ejemplo, ¿sí? Que para muchos es terrorífico, para algunos es mitológico, para otros es verídico, pero lo esencial de este animal es que era un animal fuerte, imponente y peligroso. ¿Por qué un animal así Dios lo haría? Y sí, Dios lo creó y era bueno, un animal bueno, como toda la creación que Dios hizo. Pero aunque nosotros no entendamos por qué lo hizo Dios, por qué lo creó, al igual que no entendamos por qué a veces pasan cosas malas, al final tenemos que aceptar que la mente de Dios es mucho más grande y la complejidad del mundo solo la puede entender Él, y solo Él puede dar respuesta y soluciones a las circunstancias de la vida. Nuestra labor como seres humanos, finitos, que somos polvo, que somos limitados, es confiar en la fidelidad de Dios. Cuando Dios le responde a Job, no le responde ni el por qué ni el para qué pasan las cosas. Lo que hace Dios es exponer su grandeza. Y cuando Job ve la grandeza de Dios, dice, oh, me arrepiento de lo que he dicho, soy polvo, me cubro en ceniza. Aunque nunca entendió por qué pasó las aflicciones que pasó, al final reconoció la grandeza de Dios. Eso es la soberanía de Dios. Un Dios que no le da cuentas a nadie. No tiene por qué hacerlo. Y a veces, aunque quiera hacerlo, nosotros no vamos a entender sus respuestas. Y por eso a veces Él nos da ciertas respuestas y aún así no las comprendemos, no las aceptamos, las rechazamos, ¿sí? Pero Dios es Dios. Y algo adicional en esta historia de Job es que no solo Dios es soberano, porque cuando tenemos esa idea de que Dios es Dios y está por encima de todo, algunos pueden presumir que Dios es un Dios cruel que le gusta jugar con la condición dolorosa de la humanidad. Y no es así, porque hay dos atributos que aquí se ligan: la soberanía de Dios, pero también la bondad de Dios. Dios es soberano, Dios es bueno.
Entonces, aunque Él está por encima de todos y no tiene que darle cuentas a nadie, nosotros confiamos en Él porque es un Dios bueno y siempre va a desear lo mejor para nosotros, aunque hayan situaciones que no comprendamos y que jamás comprenderemos. Pero Dios sigue siendo bueno. Ahora entramos a ver el libro de Salmos, otro de los escritos. El libro de los Salmos es maravilloso porque es poesía, son cánticos y son oraciones, ¿sí? Los Salmos o los Tejilín, ¿cierto? Son cánticos, son poesía y son oraciones que se declaran desde los sentimientos humanos. Y por ello los salmos son tan lindos, tan hermosos, porque allí podemos ver nuestro corazón, podemos ver allí e identificarnos con nuestros sentimientos humanos. Los salmos, que son 150, originalmente están divididos en 5 libros. ¿Sí? O están agrupados en 5 libros. Por eso cuando lo lees, ves que encuentras en secciones libro 1, más adelante libro 2, libro 3, son subdivisiones de todo este grupo, ya que es el texto más largo. Y antiguamente eran rollos en donde se escribían los libros de la Biblia o los libros del Tanakh, ¿cierto? Entonces, como era tan extenso, pues tenía que separarse en libros o en rollos. Libro 1, 2, 3, 4 y 5. Pero lo más importante de los salmos es el tema de los salmos. Y allí hay dos temas que son los que sobresalen a través de todos los salmos. El primer tema es la importancia de la ley de Dios. La ley de Dios. Y el segundo tema es el Mesías. Salmo 1 nos habla de la ley, la perfecta ley de Dios. Aunque comienza hablando de bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos de malos ni de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, el tema no se trata del hombre bienaventurado, sino de la ley que puede leer el hombre y por ello es bienaventurado. Entonces, este es el primer gran tema de los salmos, el valor sagrado de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Por ello hay salmos como aquellos que dicen, cuán dulces son a mi ser tus palabras, ¿sí? Más dulce que la miel. El segundo tema sobresaliente en los salmos es el Mesías, la promesa del futuro rey Mesías, o el escogido, el Cristo Mesías. Y este lo encontramos en el Salmo 2. Allí encontramos la profecía mesiánica de un sucesor de David, del linaje de David, que vendrá y será el Mesías libertador, el Hijo de Dios. Allí lo encontramos en el Salmo capítulo 2. Y estos son los dos temas sobresalientes a través de todos los salmos. Ahora, por otra parte, como son tantos salmos, podemos entender que hay tipos de salmos o categorías. Encontramos salmos de alabanza, que son aquellos donde se declara que Dios es grande, que Dios es maravilloso, grandes son sus obras. Encontramos salmos de lamento o súplica. Entonces, Dios mío, ayúdame, por favor atiende a mi oración. Encontramos salmos o cantos de confianza, ¿no? Entonces, en Dios confío, tú eres la roca de mi salvación. No temeré porque tú vas conmigo. Tu vara, tu callado me infunden aliento, ¿sí? Confianza en Dios. Hay salmos de acción de gracias, aquellos donde se declara un agradecimiento a Dios. Gracias por tus obras, gracias por tus bendiciones, gracias porque tú eres bueno. Hay salmos de acción de gracias. Encontramos también algunos salmos reales. Estos se refieren a aquellos escritos que se describen, una poesía o una oración que surge o que narra una situación real que se ha vivido, que ha experimentado el salmista
Recordamos que David es el gran salmista, ya que la mayoría de los salmos son de él, pero no todos son de él. Hay otros salmistas, está Asaf, están los hijos de Coré, bueno, hay varios salmistas allí. Pero encontramos salmos reales, donde aquellos escritores experimentan ciertas vivencias en su vida de manera real y a partir de esa experiencia describen la experiencia y escriben un salmo para Dios. Encontramos también salmos sapienciales, que son aquellos que declaran sabiduría, que nos enseñan sobre la vida o sobre la ética o sobre la moral, sobre cómo vivir la vida, sobre cómo comportarnos ante la vida. Aquellos salmos que dan un consejo al que lo lee. También encontramos salmos de adoración, aquellos donde se reconoce una postración y una entrega total a Dios. Me rindo a ti, me postro a tus pies, te adoro. Eso es salmos de adoración. Encontramos salmos de peregrinaje, aquellos que se narran en la transición de la vida, en la transición de un sitio a otro sitio. Encontramos salmos acrósticos. Un acróstico es aquellas frases que se escriben a partir de una palabra o a partir de ciertas iniciales, ¿cierto? Ejemplo, la palabra casa, entonces con la letra C sale una frase, con la A otra frase, con la S otra frase, con la A otra frase, pero todas las frases conforman una poesía o acróstico, le llamaríamos. Pues en los salmos también encontramos acrósticos. Por ejemplo, el Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, es un acróstico. Cuando ustedes lo leen, descubren allí que el Salmo desde el hebreo está escrito con un acróstico usando todas las letras del alfabeto hebreo, ¿sí? Por eso cuando leen allí el Salmo 119 van a encontrar un pequeño título al inicio que dice Aleph. Y esta es la primera letra del alfabeto hebreo, el Aleph. La segunda letra es el Bet. Entonces, ustedes leen los primeros 7, 8 versículos aproximadamente, y todos esos versículos en el hebreo, todas las frases inician con la letra Aleph, Aleph, Aleph. Después, la segunda sección, vienen con la letra Bet. Entonces, todos esos versículos en el hebreo, si ustedes lo leen en el hebreo, todas son frases que comienzan con la letra Bet, luego con la letra Gimel, y así luego con la letra Dalet, y cada letra del alfabeto hebreo, o el Aleph-Bet, ¿no? Sería ya. En el caso de nosotros, alfabeto, porque las letras griegas es alfa, beta, son las primeras. En el griego sería el Aleph-Bet, ya que las dos primeras letras es Aleph y Bet. Y allí encontramos en el Salmo 119 un acróstico precioso, una poesía completa a partir del acróstico usando el alfabeto hebreo. Finalmente, en los salmos encontramos otra sección que se le llaman los salmos de imprecación. Son aquellos salmos que a veces son los más cuestionados, pero son aquellos donde se expresa un sentimiento intenso de justicia. Por ejemplo, aquellos cuando el salmista dice, Dios mío, véngate de mis enemigos, Señor, destruye a mis adversarios, ¿no? Que son salmos a veces un poco violentos, pero es porque allí se está expresando la condición, el sentimiento humano de intensidad por justicia, ¿sí? Cuando estás en una situación de injusticia y le pides y le suplicas a Dios y le solicitas que haga justicia. Esos son los salmos de imprecación. Y con estos vemos todos los tipos de salmos que encontramos allí, 150, con diferentes características como las he mencionado anteriormente, pero donde a través de todas estas categorías podemos ver los sentimientos humanos y por ello podemos cantar a Dios, podemos adorar a Dios o podemos orar a Dios a través de los salmos. ¡Qué maravilloso! Ahora veamos los proverbios. Se estima que son
los proverbios de Salomón, que fueron escritos por el rey Salomón. Y lo interesante es que acá encontramos dos libros, Proverbios y luego vemos Eclesiastés. Ambos se consideran que son escritos por Salomón. Hay más seguridad en el primero, en Proverbios, que en el segundo. En el segundo no se describe como tal Salomón. Se habla de que fue rey de Israel y que es llamado el predicador. Hasta ahí es lo que sabemos. Pero se considera que los proverbios son escritos por Salomón en su época temprana como rey, la parte temprana del rey, cuando estaba más alineado con Dios. Y Eclesiastés en su tiempo tardío. Entonces, los proverbios son escritos por el joven rey Salomón, que conoce el poder de Dios en su vida y donde enseña a través de los proverbios cómo vivir la vida, cómo conducirnos en la vida. Y básicamente lo que enseñan los proverbios es: haz lo correcto y te irá bien. Haz lo incorrecto y te va a ir mal. Eso es cómo hacer lo correcto, cómo vivir haciendo lo correcto. Entonces, trabajando, respetando a tus padres, tomando el buen consejo, alejándote de las malas amistades, ¿sí? Y toda una serie de consejos que hay allí sobre lo bueno o lo aconsejable que uno debe practicar en la vida. Por ejemplo, habla de no darle pie a la ira, de no darle pie al chisme, de dejar la pereza, una cantidad de cosas muy importantes para la vida. Asimismo enseñan las cosas malas traen sus consecuencias. Y entonces también a través de todas estas narraciones que son, recordemos, acá son proverbios y los proverbios son refranes o máximas o pequeñas ideas de las cuales se extrae un aprendizaje, un conocimiento para la vida o una moraleja. Estos son los proverbios, refranes o máximas. Y a través de estas diversas refranes y a través de estas diversas exclamaciones encontramos tres personajes: la sabiduría o el hombre sabio, el simple y el necio. Y a través de toda la narración se nos enseña que el sabio es aquel que escucha el consejo y aumenta la sabiduría porque lo pone en práctica. Por otra parte están los necios, que son los que escuchan el consejo pero lo rechazan y hacen lo malo. Pero ojo con esto, hacen lo malo sabiendo y con conciencia de que está mal. Y aún así dicen: voy a hacer lo malo. Sé que está mal, pero lo quiero hacer. No me importa que esté mal. Esos son los necios. Y el simple es lo que en nuestro contexto le llamaríamos el tonto, ¿sí? El bobo, que es aquella persona que no escucha el consejo, pero no lo rechaza porque sea un hombre malo o una mujer mala, sino porque no tiene la capacidad de entender el consejo. Entonces, como aquel tonto, ¿sí?, que se comporta de manera tonta por la vida, que comete errores porque no tiene la capacidad de escuchar el consejo y de apropiárselo. El sabio, el necio y el simple. Y a través de estos personajes, a través de todos los proverbios, tú puedes descubrir si tú eres un hombre o una mujer sabia, necia o tonta. Simple. Por otra parte tenemos el libro de Eclesiastés. Se estima que ya es este mismo rey, pero en su época tardía. Ya ha vivido muchas cosas, ha visto muchas cosas, ha hecho cosas buenas y cosas malas, y está en una etapa en la vida donde ha visto que la vida es vanidad. Vanidad, la idea de vanidad es una vida vacía, una vida hueca. Y él básicamente en el libro de Eclesiastés, el predicador lo que va a expresar es que toda la vida es una aflicción, es una fatiga innecesaria, es una vanidad, es una situación de experiencias vacías que no llenan. Pero en medio de esta vanidad de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él dice, hay gente que trabaja toda la vida y no disfruta de su trabajo. Esto es vanidad. Pero por otra parte también dice que
hay personas que acumulan, acumulan y acumulan riquezas y no las disfrutan y no saben que cuando la hereden, quién sabe si los que la reciben la herencia lo valorarán o lo derrocharán. Entonces, este personaje, el predicador, dice: he disfrutado la abundancia, he pasado por la escasez, le he dado gusto a todo, y en medio de todas las circunstancias de la vida he encontrado que todo es vanidad, que todo es aflicción. Una vista un poco deprimente de la vida, pero a la vez nos enseña. ¿Y qué nos va a enseñar el libro de Eclesiastés? Aparentemente lo contrario a Proverbios, pero como siempre lo digo, la Biblia nunca se contradice, siempre se complementa. Eclesiastés va a decir: no siempre el que se comporta bien, bien le va. Hay personas que hacen lo bueno y les va mal. Y hay otras personas que hacen lo malo y les va bien. Entonces eso parece como si fuera lo contrario a Proverbios, ¿no? Proverbios dice: si tú haces lo bueno, bien te irá. Si haces lo malo, mal te irá. Eclesiastés dice: no necesariamente porque hagas el bien, te va a ir bien, te puede ir mal al final. Y él dice: he visto gente que hace lo correcto y le va mal. Y no porque haga las cosas mal, necesariamente le va a ir mal, le puede ir bien. Y entonces él dice: he visto gente mala que tiene más paz y disfruta más de su vida que personas buenas que son pobres, ¿no? Entonces es un diálogo allí muy intenso y de gran aprendizaje para la vida, ya que cuando tomamos estos dos libros aprendemos lo siguiente. Bueno, antes de agruparlos, quiero hacer un cierre de Eclesiastés. Eclesiastés nos va a dar dos enseñanzas finales. La primera es que el predicador dice: no he visto mayor bien sobre la tierra que aquel hombre o mujer que trabaja y disfruta del fruto de su trabajo. Y la segunda gran lección en Eclesiastés es: aunque las cosas vayan bien, aunque las cosas vayan mal, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos ahora sí a través de estos dos libros? Aprendemos que el llamado de Dios es que tú debes hacer lo correcto y debes vivir de manera correcta. Sea que al final te vaya bien o sea que al final te vaya mal. Pero tú tienes que hacer lo correcto no por los resultados, sino por Dios. Porque ante Dios debemos vivir de manera correcta. Y no debemos vivir de manera incorrecta. Porque aunque después te vaya bien, ante Dios esto no es correcto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y con esto aprendemos mucho sobre cómo vivir la vida. Tenemos que vivirla de manera correcta, de manera honesta, haciendo lo bueno, desde lo que aprendemos en Proverbios. Y guardar la esperanza que nos vaya bien. Puede irnos bien, podemos prosperar en muchas cosas. Pero aunque no nos vaya bien, tenemos que seguir haciendo lo correcto, ya que es lo adecuado delante de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Qué maravillosos libros los que podemos disfrutar y leer, los escritos del Antiguo Testamento. Ahora encontramos otros dos libros sapienciales, los cuales son Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Y estos dos también son aparentemente dos antagonistas, como los dos opuestos. Cantar de los Cantares, este título expresa como es la forma de entender el mejor de los cantos. Cantar de los Cantares es como el canto mejor dentro de todos los cantos. ¿Y por qué es así el mejor canto? Porque este canto es una poesía de amor, sobre el amor. Y como lo diría el Nuevo Testamento, como lo diría el apóstol, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Son importantes, pero el mayor de estos es el amor. El mejor camino es el amor. El camino más excelente es el amor. Por eso el Cantar de los Cantares, o el mejor de todos los cantos, es el amor. Y en este libro encontramos justamente la historia de amor y de pasión y de erotismo entre un hombre, entre un joven y su doncella. Cuántos se aman, cuántos se desean, cuántos se extrañan. Y a través de esta manifestación de amor y de pasión y de erotismo,
se expresa el mejor canto de todos los cantos, el canto del amor. Y esta historia de amor nos permite imaginar tres perspectivas. Una es la manifestación del amor de Dios como el novio e Israel como la novia. ¿Sí? Dios ama a su pueblo Israel y se anhelan el uno al otro. Pero también se puede entender como Cristo y su iglesia, como lo diría Efesios capítulo 5. Entonces el amor entre Cristo y su iglesia, ¿cómo debe ser este amor? ¿Cómo Dios nos ama y cómo nosotros debemos buscar, anhelar y amar y desear a Dios? Lo vemos en Cantar de los Cantares. Y una tercera forma de entenderlo es cómo debe ser el amor puro entre una pareja, en un matrimonio, en un hogar, ya que esta pareja se ve reflejada como en una pareja santa y pura en el huerto del Edén, allí como la primer pareja que se amaba de una manera pura. ¿Sí? Hoy en día no hay pareja ideal así, porque está el pecado en medio de nosotros, pero podemos aprender de Cantar de los Cantares cómo debe manifestarse el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, el amor hacia el cónyuge. Gloria a Dios. Y el contraste de Cantar de los Cantares son lamentaciones, ya que las lamentaciones también son unos cantos, pero son cantos fúnebres, son aquellos cantos de lamento, de dolor, son aquellas endechas que se exclaman ante la aflicción en la vida. Y las lamentaciones que son de Jeremías se estiman que son aquellos escritos que el profeta Jeremías escribió en el momento de dolor cuando vio cómo la cautividad llegó a Israel o el exilio. Cómo cuando Nabucodonosor tomó esa decisión siendo rey del imperio babilónico, vino contra Israel y arrasó, destruyó, quemó, desplazó la gente. Los niños empezaron a morir de hambre en las calles, las madres se comían a sus hijos. Una situación lamentable, como toda situación de guerra, es lamentable. Y como lo he dicho en otras oportunidades, aunque en la Biblia nos habla de un Dios que pelea por nosotros, es un Dios que no ama la guerra, al contrario, rechaza la guerra, porque Él es un Dios de paz. Y allí encontramos en las lamentaciones las tristezas o la tristeza del pueblo de Israel. Pero lo interesante de lamentaciones es que aunque se manifiesta el dolor humano, también aparece allí la esperanza de la misericordia de Dios. Y podemos aprender allí que aunque hayan momentos muy oscuros en la vida humana, siempre hay una luz de esperanza en medio de la más densa oscuridad. Hay esperanza de la misericordia de Dios. Ahora quiero que pasemos a los otros libros que están en la sección de los escritos. Encontramos el libro de Ruth. El libro de Ruth, 4 capítulos, es una manifestación maravillosa de amor, donde aparecen 3 personajes sobresalientes: Noemí, una israelita; Ruth, una moabita; y Boaz, un pariente del ex esposo o el esposo difunto de Ruth, a quien se le llamará, y este tema será muy importante en el libro de Ruth, el pariente redentor. Una ley que estaba en la ley de Moisés. Aquí aprovecho la oportunidad para recordar lo que siempre digo. No se puede entender el Antiguo Testamento si no estudias primero los 5 primeros libros de Moisés. En Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En nuestro canal puedes ver estas enseñanzas de estos libros para que puedas entender todo lo demás. En el libro de Ruth, entonces encontramos cómo una mujer israelita pierde, de cierta manera, llamémoslo así, en la compañía de Dios o la bendición de Dios, y pierde su esposo, pierde sus hijos, vive en el hambre, experimenta el hambre,
Ay, los hijos de Dios o el pueblo de Dios experimentan hambre, sí, podemos experimentar momentos de hambre, momentos de estrechez. Y allí está Noemí, una israelita padeciendo. Pero encontramos una moabita, que es Ruth. Y eso es muy interesante porque los moabitas eran enemigos de Israel. Pero en este libro aprendemos que Dios no hace acepción de personas ni por su etnia ni por su raza. Sea israelita o sea enemigo de los israelitas, moabita, árabe, palestino, colombiano, venezolano, lo que sea. Dios puede bendecirlo. La clave está en colocar a Dios en primer lugar, ya que Ruth, ¿por qué va a ser bendecida por Dios? Porque ella le dice a Noemí, yo voy a ir contigo, yo voy a cuidarte. Wow, un principio que estaba en la ley de Moisés, cuidar a las viudas. Y aunque Ruth era viuda, y las viudas en ese tiempo tenían situaciones muy difíciles porque ellas no podían trabajar, entonces o les quedaba mendigar o les quedaba prostituirse. Situaciones muy difíciles en ese tiempo patriarcal, machista. Sin embargo, Dios está por encima del patriarcado y el machismo porque eso no es de Dios, pero aún en medio de esa cultura, Dios bendice a Ruth y bendice a Noemí. Y lo interesante de Ruth es que Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y ahí estuvo la clave de la bendición. No se trata de una raza o de un país, se trata de aquellas personas que deciden que el Dios verdadero sea su Dios. Y por ello Dios respalda a Ruth, la bendice, llega a los campos de Booz y allí, bajo la ley de Moisés, era que no se podía cosechar todo, sino que se debía dejar parte para los pobres y las viudas. Y entonces Ruth iba y recogía ese alimento para su casa, para Noemí. Y en medio de esas labores, de ese trabajo, de ese esfuerzo, logra encontrarse con Booz, se enamoran. Y acá, singularmente, Ruth, cuando va y vemos la historia donde dice que descubre los pies de Booz, esto es una propuesta de matrimonio, básicamente, que Ruth le está diciendo a Booz, cásate conmigo. Y en la providencia de Dios, y en medio del machismo y del patriarcado, hay bendición de Dios y se casan. Y Booz va a conocerse en la ley de Moisés como el pariente redentor. Es el pariente más cercano del difunto y tiene la oportunidad de redimir a Ruth, o sea, de cuidar por ella, velar por ella, si Ruth también así lo desea. Y entonces Ruth desea, se enamora y desea la protección de Booz, y Booz se enamora de Ruth y la ama y se casan. Una historia maravillosa en donde vemos la bendición de Dios por encima de la cultura machista. Algunos pueden leer el texto y decir, no, ahí hay un machismo, hay un patriarcado. Eso es basura para mí. La Biblia nos muestra que por encima de cualquier error humano está la voluntad perfecta de Dios. Y por eso toda la Biblia es perfecta, inspirada por Dios. Y podemos aprender de ella. Y allí, en medio de esta historia de amor, porque es de amor, Ruth se enamora de Booz y Booz se enamora de Ruth y se aman y tienen un hogar maravilloso. Dice la palabra de Dios en Ruth, termina diciendo que tienen un hijo y este hijo se llamará Obed. Y Obed será el abuelo de David. Entonces, aquí aprendemos que de Ruth vendrá David y de David vendrá Jesús. Eso quiere decir que Dios usará a un israelita y a una moabita, dos pueblos enemigos, pero los unirá en el amor y de ellos vendrá Jesús. ¡Aleluya! Muchas lecciones que aprendemos allí de Ruth. Cómo Dios ama al mundo. Dios ama a Israel, pero también ama al mundo. Y quiere que todos pongan su mirada ante Dios y puedan decirle, Dios, tú serás mi Dios. Gloria a Dios. Ahora, pasamos a estudiar 3 libros que van muy conectados. En el caso de Ruth, Ruth vivió en el tiempo de los jueces, entonces esto estamos hablando por allá año 1300 antes de Cristo.
Pero los tres libros que voy a mencionar a continuación son libros que se escriben después del exilio, o sea, en el periodo del post-exilio. ¿Listos? En el post-exilio. Después de la cautividad viene una situación y es que es derrocado Babilonia y se levanta un nuevo reino, los medos y los persas. Y allí habrá un rey que se llama el rey Ciro. Y entonces comenzamos con el libro de Esdras. Esdras y Nehemías. Estos dos libros que en nuestra Biblia están separados, originalmente son un solo libro. ¿Sí? Es un solo libro. Esdras, Nehemías. Es un solo libro, solo rollo. ¿Y qué encontramos allí? Primero encontramos en el libro de Esdras, encontramos a un personaje que se llama Zorobabel. Todo esto, recuerdo, es después del exilio. Entonces está el rey de los medos y los persas, que es Ciro. Y Dios pone en el corazón de Ciro decretar que todos los israelitas pueden volver a su tierra. El que desee puede volver a su tierra. El que se quiera quedar donde están viviendo, lo puede hacer. Algunos toman la decisión de volver a su tierra, de Israel. Difícil, porque allá lo que van a encontrar es pobreza, van a encontrar escombros, van a encontrar todo desolado y todo quemado. Pero aún así, Dios levanta un líder que se llama Zorobabel, quien vuelve a Jerusalén y va a buscar la manera de reconstruir el templo. Entonces, entendamos lo siguiente. Muchos israelitas o algunos israelitas deciden volver a su tierra, a Jerusalén, y empiezan a reconstruir. Primero reconstruyen sus casas, obviamente. Reconstruyen sus casas y después son llamados a reconstruir el templo. Empiezan a reconstruir el templo, pero se levanta oposición, adversarios, y hacen que la obra se detenga. Se detiene la obra de la construcción. Y empiezan a distraerse y se empiezan a enfocar más en sus casas. Entonces, allí aparecen dos profetas que lo expliqué en los profetas, en la sección de los profetas, que van a ser Ageo y Zacarías, quienes van a hablarle al pueblo de Israel y les van a decir, no se olviden de Dios. Es que no entienden que en el pasado fueron pasados por el cautiverio justamente porque se olvidaron de Dios. Ahora ustedes han decidido edificar sus casas y eso está bien, pero se olvidaron de ir y edificar la casa de Dios. En otras palabras, estaba diciendo los profetas, ustedes se enfocaron en su prosperidad y se olvidaron de Dios. Ojo, y este fue el llamado profético. Esta fue la voz profética, ¿sí? Reconstruir. Y entonces en el libro de Esdras vemos que se retoma después las labores de construcción del templo y se logra construir. No tiene la gloria del primer templo porque acá no hay oro, no hay plata, no hay riquezas, ¿sí? Pero se trata de hacer un templo moderadamente. Pero el mayor problema es que la presencia de Dios allí no está. ¿Por qué? Porque recordamos en Ezequiel que por causa del pecado de Israel, la gloria de Dios abandonó a Israel. Y esto es muy importante entenderlo, ya que esto va a pasar y esto no va a volver en Israel. La gloria de Dios dejó a Israel en el tiempo del profeta Ezequiel, que allí vemos y recordamos que dice que la gloria dejó el templo y fue a donde estaba Ezequiel. Y Ezequiel estaba en un pueblo extranjero. Y allí hay un llamado de Dios donde Dios está empezando a hablar que Él no está interesado solo en un pueblo, sino en todos los pueblos de la tierra. Se reconstruye el templo, pero todavía no hay presencia, gloria de Dios allí. Entonces, después viene otro líder que va a ser Esdras, y Esdras va a ser un sacerdote y escriba. Y entonces él va a venir y él va a reformar, y va a traer una reforma espiritual. Una reforma espiritual. Y va a traer los libros, el rollo, va a traer la ley de Moisés, y va a confesarla, y va a narrarla públicamente, y todo el pueblo después de décadas va a poder volver a escuchar la ley de Dios. Y esto trae una reforma espiritual. Entonces esto trae una fortaleza espiritual allí, en medio del pueblo. Pero no solo hay una reforma espiritual, no solo hay una reforma ética, no solo se reconstruye el templo,
falta también reconstruir los muros. Ya las personas han reconstruido sus casas, ya han reconstruido el templo, pero el pueblo está en riesgo porque viene cualquier saqueador y les roba sus pertenencias. Entonces Dios levanta a un tercer líder en el posexilio, que va a ser Nehemías. Y Nehemías, entonces unos años después, él va a estar sirviendo al rey Artajerjes, ¿sí? Va a ser el copero del rey. Artajerjes va a venir siendo el sucesor, bueno, después de Ciro, va a ser rey de los nuevos persas, y este personaje Dios lo va a usar para bendecir a Nehemías, para darle provisión, para darle cartas de autorización, porque Nehemías conoce la condición. Él pregunta, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está nuestro pueblo? Y le dicen, Nehemías, el pueblo está muy mal, está afrentado, está avergonzado, aunque han construido cosas y todo, pero está mal. Y Nehemías llora por su pueblo, le pide ayuda a Dios, consejo a Dios, y toma el liderazgo de ir a su pueblo, a Jerusalén, y reconstruir los muros, lo que faltaba, reconstruir los muros. Y allí vemos una historia impresionante. Allí aprendemos, mira hermanos, cuando ustedes lean Nehemías, van a aprender sobre un liderazgo, cómo ser líder, van a aprender cómo tener fe, ser líderes con fe, van a aprender cómo enfrentar la oposición, ya que allí vemos cómo Nehemías se enfrenta a la oposición y tiene diferentes estrategias. Algunas es no prestar atención a lo que ellos dicen. En otras oportunidades es armar al pueblo y decirles, con una mano construyen y con la otra mano sostienen la espada para que el enemigo no se infiltre entre el pueblo. Otra estrategia que vemos allí, son espectaculares. Otra estrategia allí que aparece es, como el enemigo se va a infiltrar, entonces nos vamos a hacer por familias, ya que por familia nos podemos reconocer. Y cada familia va a construir un pedacito del muro, una parte del muro. Y entonces aquí nos habla sobre la construcción de protección a través de familias, ¿sí? Grandes lecciones a través de estas historias. Y el caso es que se logra construir los muros. Y ya tenemos a Jerusalén, con templo, con casas y con muros. ¿Qué aprendemos de todo esto? Es un poco de historia, pero ¿qué aprendemos? Mucho hay que aprender espiritualmente de estos libros cuando tú lo lees. Pero, por ejemplo, a grandes rasgos, les puedo compartir. Con Zorobabel aprendemos que debemos poner a Dios en primer lugar de nuestra vida. Primero Dios, segundo nuestra familia. Así podemos construir una buena familia. No estoy diciendo primero Dios y abandona tu familia, como lo hicieron algunas personas en el pasado y lo hicieron muy mal. Es primero Dios, segundo tu familia, ¿sí? Y esto trae salud. Tercero, el pueblo, ¿cierto? Entonces, con la construcción en Zorobabel, aprendemos a darle la prioridad a Dios. Con Esdras, aprendemos a recuperar la espiritualidad en mi familia y en el pueblo, en la iglesia. Y con Nehemías aprendemos a que debemos proteger nuestra vida y nuestra familia con muros espirituales de protección. Esto se hace a través de la oración, a través del ayuno, la intercesión. Grandes lecciones. Ahora viene Esther, el libro de Esther, también un libro post-exílico. Allí aparece un rey, el rey Asuero. Se cree, se estima y se analiza que probablemente sea el mismo rey Artajerjes. Tiene una esposa que se llama Basti. La llama, pero esta mujer se caracteriza por ser una mujer que se subleva, que no se sujeta a su marido, ¿sí? A su autoridad. Y el caso es que la Biblia enseña que el rey la desecha, la rechaza y busca una nueva esposa. Y allí va a aparecer Esther. Pero lo interesante de este libro y de esta historia es que es el único libro en toda la Biblia donde no se menciona a Dios. Por ello algunos critican este libro y dicen que ni siquiera debería estar en la Biblia, que no debería ser un libro inspirado por Dios. Pero sí es un libro inspirado por Dios y sí debe estar en la Biblia. Pastor, ¿por qué debe estar en la Biblia si nunca menciona a Dios? Porque justamente este libro nos da una gran lección, y la lección es que con Esther podemos ver
o aprender que Dios se manifiesta y que Dios está presente en toda historia humana y que Él está aún detrás de las bambalinas o detrás de las cortinas del escenario. Él es el gran director que no se ve en la escena, pero está detrás dirigiendo la escena. Y así en Esther, aunque nunca se menciona a Dios o se ve aparentemente a Dios, toda la historia de Esther es una historia sucesiva de la providencia divina. Cómo Dios actúa a favor de su pueblo, aunque nunca lo veamos directamente, pero Él está obrando. Como pastor, en la historia vemos cómo en la providencia de Dios, justamente Esther es escogida como esposa de Asuero. Se enamora Asuero de Esther. Esther ama a Asuero. Y Mardoqueo, otro personaje que aparece allí, van a aparecer otros dos personajes, Mardoqueo y Amán. Mardoqueo será el tío de Esther y le va a decir: Esther, nunca digas que eres israelita. Interesante, un consejo sabio. Esther, a diferencia de la reina Basti, es una mujer sujeta que respeta a su tío y toma el consejo de su tío. ¡Wow! Miren la diferencia. Y entonces esta mujer, Esther, acata lo que dice Mardoqueo. No sabe el por qué, pero Dios sí sabe el por qué. Quizá Mardoqueo ni siquiera sepa tampoco el por qué, pero Dios está obrando detrás de la cortina. Y entonces esta mujer, Esther, llega al palacio y se convierte en reina. Y es bendecida, se aman, pero se levanta un hombre que se llama Amán, un hombre orgulloso, arrogante, y es la mano derecha del rey. Y Mardoqueo no adora a Amán por eso, porque él es un ser humano, y ningún ser humano se puede adorar. Y entonces esto a Amán le genera enojo, y entonces Amán lo que va a hacer es buscar la manera de destruir a Mardoqueo. Pero se enoja tanto que no solo busca la muerte de Mardoqueo, sino la destrucción de todo el pueblo de Mardoqueo, o sea, los judíos. Aquí, ya después del posexilio, en el tiempo del posexilio, ya no lo conocemos al pueblo de Israel como Israel, ni lo conocemos como el reino del norte o el reino del sur o Judá, no, sino como los judíos. Porque es un pueblo que ya no tiene nación, ¿sí? Desde el cautiverio ya no van a tener nación hasta el año 1948 después de Cristo, cuando las Naciones Unidas le dan un pedazo de tierra a Israel. Ahí se vuelven a constituir como nación. Ahora, los israelitas denominados los judíos tienen un gran problema. Se ganaron un enemigo llamado Amán que los va a destruir. Entonces aquí la providencia divina permite que Esther defienda al pueblo. Cuando Mardoqueo le dice a Esther, habla a favor del pueblo ante el rey, Esther se preocupa. Esther dice: no sé qué hacer porque yo no puedo ir ante el rey y manifestarme sin que él me haya llamado, porque voy a verme como la anterior reina, como Basti, y me puede literalmente matar o me puedes destituir. Pero Mardoqueo la confronta y le dice: quizás para este tiempo tú has llegado, ¿no? Y entonces le dice: tú tienes dos opciones, Esther. O defiendes al pueblo o no lo haces. Pero si no lo haces, recuerda que Dios, de algún lado, si tú no lo haces, Dios por otro lado sacará un líder que defienda al pueblo. Pero tú perecerás. Y entonces Ruth reflexiona y dice: sí, voy a sujetarme a mi tío. Nuevamente, aquí se ve la bendición de la obediencia. Y entonces va a riesgo de su propia vida y se presenta ante el rey. Solución: vemos allí una estrategia maravillosa, providencia divina, donde Esther se manifiesta ante el rey y no solo ante el rey le escucha y le permite, y crea una estrategia allí de unas cenas y unos banquetes donde invita al rey e invita a Amán. Y en el momento oportuno, entonces Esther le va a decir al rey Asuero: oh rey, Amán quiere matarme. Y Amán se asusta porque él nunca ha pensado en matar a la reina, pero lo que no sabe es que ella es judía.
Y entonces Asuero le dice, ¿cómo que Amán quiere matarte, Esther? Y entonces Esther le dice, sí, porque él ha ordenado matar a todos los judíos. Yo soy judía y él quiere matarme a mí y a todo mi pueblo. ¡Wow! Esto es increíble. Esto es una historia fabulosa, real y verídica. Y aquí Asuero se sorprende y dice, ¿cómo? Y Amán en su intento de defenderse se tropieza, se cae sobre la reina Esther y Asuero cuando se da cuenta dice, no solamente quieren matarla, sino quieres abusarla y entonces está la furia que lo ordenan matar. Y entonces Amán había crecido, Mardoqueo estaba por aquí abajo, pero Mardoqueo confió en Dios y fue exaltado, y Mardoqueo por su arrogancia fue humillado. Se cumple lo que dice la palabra: los orgullosos serán humillados y los humildes serán exaltados. Y concluye la historia de Esther, donde se emite un edicto donde los judíos pueden defenderse ante la matanza, pero nadie se atreve a levantar su mano contra los judíos, porque la reina Esther y Mardoqueo, que se habrá levantado como el más importante hombre después del rey, son judíos, ¿sí? Son del pueblo de Israel, son del pueblo de Dios. Y entonces allí vemos que aunque nunca se menciona a Dios, Dios está actuando como director de la historia. Aprendemos grandes lecciones de Esther. Ahora, el último libro que nos resta estudiar, y con esto terminaríamos todo el Antiguo Testamento, es el libro de las Crónicas. Nosotros lo tenemos en el español como primero y segundo de Crónicas, pero en realidad es un solo libro. Crónicas, cuando tú lo lees, vas a tener inicialmente la impresión que es la repetición de lo que ya leíste. Es la repetición de lo que está en el libro de Samuel y en el libro de los Reyes. Pero, al igual que Deuteronomio, que yo les enseñé, que Deuteronomio no era repetir lo del Éxodo y Números, sino que era una recordación de la ley de Dios, Crónicas va a actuar de la misma manera. Crónicas no va a ser simplemente la repetición o la copia de lo que ya aparece en Samuel y en Reyes, sino que es una recordación de la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel, desde el tiempo de Adán, Abraham, hasta el posexilio. Y cómo allí se hace un resumen o una narración de recordación, donde se ve cómo Dios ha sido bueno con Israel, tanto en los momentos que Israel ha buscado a Dios, como en los momentos que Israel le ha dado la espalda a Dios. Pero aún así Dios ha sido fiel. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas y a sus pactos. Y Él hizo un pacto, y aunque Israel violó ese pacto, Dios sigue siendo fiel al pacto. ¡Qué maravilloso! Y entonces Crónicas básicamente es una recopilación de historias. Allí los cronistas o el cronista que recoge todas estas crónicas, todas estas historias, hace un resumen, una síntesis de estas, donde empieza a narrar la historia desde Adán hasta el posexilio. Los cronistas hacen esta recopilación de una manera posexílica, ¿sí? Entonces ellos tienen ya una perspectiva, ya después de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos estudiado hasta aquí, y hacen un recuento de la fidelidad de Dios en todo momento para con su pueblo. Por ello quiero terminar con un texto que está en el Salmo 122, que dice: pedid por la paz de Jerusalén. Tenemos un llamado como iglesia, aunque no somos israelitas, tenemos un llamado a orar por Israel. Porque Israel fue el pueblo escogido de Dios. Porque Dios amó a Israel. Y porque aún en estos tiempos Dios tiene un propósito con Israel. Pero también tenemos que orar por todas las naciones de la tierra, comenzando por nuestro país. Entonces, con el posexilio aprendemos que Dios no solamente es Dios de Israel, sino que Dios es Dios de todo el mundo. Y Dios desea que todos, sin importar etnia, raza, nacionalidad, estrato, lo que sea, todos pongamos la mirada en Dios y adoremos a Dios. Y encontremos en Dios el Shalom, la paz.
la plenitud para tu vida, para tu familia, para nuestro pueblo, para nuestra nación, para el mundo. Así que con esto terminamos, recordando que debemos orar por la paz de Jerusalén y del mundo, de todas las naciones de la tierra. Dios te bendiga y Dios te guarde.